Mira, me cumple hablar un poco más de lo que estaba hablando Abel. Muchas veces nosotros pues sin conversar pues nos preocupan las mismas cosas, pero yo creo que el tema de la educación es un tema muy amplio y que de alguna forma es el origen de muchos de nuestros problemas ancestrales. Nosotros luchamos por el 4% y digo nosotros porque me vestí de amarillo y estuve luchando, aunque el presidente Leonel Fernández hubo que convencerlo mucho y presionarlo mucho para que pues finalmente pudiéramos tener un 4%, y pues estuve en las marchas en que el pueblo se volcó exigiéndole al gobierno que decidiera a través de la ley el 4% para la educación, y pasado este tiempo estamos viendo los pocos frutos que ha dado el 4% de la educación, por muchas razones, y es que usted no solamente necesita recursos, usted necesita planificación y fiscalización de cómo está invirtiendo ese dinero que usted ha dedicado para una actividad tan importante. Y decía el presidente Luis Abinader que había encontrado muchos problemas con las escuelas que se habían pues asignado a través de mecanismos de sorteo y han tenido que buscarle un bajadero para poderse llevar a ejecución muchas de esas escuelas. Creo que hace falta, y espero que se logre, una investigación profunda si solamente hubo desorganización, inobservancia o hubo otras cosas más. Yo creo que es demasiado el dinero que se dedicó para la reconstrucción y construcción de escuelas que no ha dado todo el resultado debido para que se quede solamente en buscarle un bajadero. Y creo que es importante porque fue la primera etapa de todo lo que se ha planificado cuando se pensó que se necesitaba más recursos para implementar el Pacto por la Educación, que fue una gran experiencia y que parió un pacto bastante robusto con metas, muchas de ellas incumplidas, y entre ellas la de la educación inicial, que creo que es una de las metas más importantes porque era el primer a la zapata sobre la cual se iba a mejorar toda la educación, todo el programa docente, todos los objetivos que se tienen con ese plan a 10 años. Se había establecido que en 10 años se iba a lograr que el 100% de los escolares, de los niños en edad escolar, después de los 3 años, ya tuviera acceso a la educación inicial. Hoy en día no hemos logrado ni lo que dice nuestra ley para este periodo, y es que los niños de 5 años, por lo menos el 90% tenga educación inicial. Ya de por ahí estamos en incumplimiento con los planes y con el cronograma que se había establecido. Y claro que vamos a estar en déficit porque lo que hemos visto del concurso de oposición de todos los profesores, pues nos debe de llamar a reflexión y nos debe llamar a vergüenza. Sí, aunque se dice que hubo fallas técnicas, que hubo falta de organización, la realidad es que se colaron, se filtraron los exámenes, estaban en todas las redes, estaban en manos de profesores y que se quemaron. Y si los profesores se queman, ya desde ahí nosotros no podemos esperar tener ninguna clase de expectativas de que esos profesores van a poder hacer el trabajo didáctico con los alumnos. Y esos son profesores de educación regular. No hablemos de educación inicial, que tienen otras especificidades y que ameritan otro tipo de estudios, porque
la educación inicial no solamente es la introducción al mundo académico del niño, hay que despertarle otras destrezas, crearle pensamiento crítico, crearle interés por aprender y también pues manejar la inmadurez del alumno, del niño que todavía está entre el juego y el cuidado personal para tratar de hacer agradable ese proceso de educativo. Y por eso es que ustedes ven que en muchos sitios los profesores de las etapas iniciales se les exige mayor condiciones de competencias duras y de competencias blandas, porque el profesor es mucho más integral y mucho más abarcador. Esto sin hablar con el déficit de profesorado que tenemos, porque evidentemente, como dijo mi compañero, pues solamente de 71,000 profesores que acudieron al concurso, 9,000 solamente aprobaron, mínimamente, porque como bien dijo la presidenta del ADP, que no quieren y se niegan a que den las notas, se ve que muchos pasaron rasando. O sea que es un porcentaje que apenas llega a un 11% de los que fueron allí, que pudieron pasar una prueba que eran pruebas mínimas, o así debió de haber sido diseñado el temario, el conjunto de preguntas, porque son estándares mínimos que se establecen para habilitar esos profesores para que puedan pues tener las condiciones para asumir los retos que tienen que cumplir. Y esto, si usted lo une con el estudio que dice que el 63% de los estudiantes no entiende lo que lee, usted se preocupa bárbaramente. ¿Por qué? Porque comprender lo que se lee es lo básico para usted irse a todas las demás materias. Usted no puede tratar de enseñar en matemáticas si el enunciado, si la comanda, si el mandato que tú le estás dando al alumno, él no lo entiende. Y eso eran simplemente pruebas de comprensión, ni siquiera eran de realización. Usted no tenía que realizar la operación o realizar la pregunta que te daban, sino que usted entendía de lo que usted estaba leyendo. Y yo sé que sí que es así, que ese más tal vez de un 63%, porque usted lo nota en la interacción que permite las redes, que lamentablemente, y digo lamentablemente porque básicamente se maneja por escrito. Y digo lamentablemente porque preocupa más, porque es más fácil usted tratar de entender lo que está leyendo que entender a prima facie lo que te dicen verbalmente, porque tú lo tienes ahí, puedes hacer el esfuerzo de volver a leerlo y hacer el ejercicio de comprensión. Y si en pruebas escritas que el alumno podía detenerse y con un tiempo no limitado, los estudiantes en un 63% no entendían lo que leían, realmente el trabajo es bastante difícil. Y comprender es vamos a decir que es la última ratio del proceso de aprendizaje. Por eso no hemos escuchado muchas veces que el profesor te dice no te embotelles, porque no es repetir, tú tienes que comprender y retener y ser capaz de eso que tú retuviste, explicarlo con tus palabras. Ese es el proceso de comprensión. Entonces hay mucho por donde hay que trabajar para poder tratar de llenar los objetivos del año lectivo que ya está en curso. Qué pena que muchas escuelas aún no han comenzado. Muchas, y todos los días nosotros recibimos llamadas de algunos planteles escolares que ya hasta el nombre no lo sabemos. Por ejemplo, el Hermana Mirabal, tanto de aquí, del distrito, creo que es de Santo Domingo Oeste, como de Salcedo, ninguno de los dos ha comenzado. Hay un liceo que es el Liceo de Ciencia, también he escuchado, que se supone que es un liceo superior, que tiene que tener algún tipo de especialidad porque es en ciencia, no tiene profesores, no ha comenzado su labor.
Y sin embargo tenemos el plantel, tenemos la instalación y se supone que tiene un programa y que está concebido dentro del presupuesto y dentro de toda la planificación global del Ministerio de Educación. Me preocupó mucho que los egresados de la maestría de excelencia docente, que se nos vendió mucho el año pasado, hayan completado su pensum y no lo hayan permitido participar en el concurso de oposición. En principio se entendía que era porque iban a arrasar y que podían ocupar plazas que se tenían para otros. Tal vez compañeros, a lo que no me opongo, entiendo que los compañeros, y es lógico que sean así, deben de tener la oportunidad de participar, no deben ser excluidos. Ahora que en principio no se le permitiera a ellos participar para medir si de verdad eran excelentes, si de verdad habían completado con éxito su pensum, debieron de haber sido que no llegan a 1000, dice un estudio que hizo una periodista, debieron ser de los todos aprobados y con las primeras notas. Ahora se anuncia, y porque el presidente se ha preocupado, que van a ser integrados, pero nada más llegan a 1000. Todavía hay un déficit de 10,000 profesores. Ojalá se pueda completar. Yo creo que lo principal para poder llenar todas las lagunas que ya se evidencian de niños que no solamente tienen lagunas, que han retrocedido en el proceso de aprendizaje. Dice una profesora entrevistada que a algunos se le olvidó hasta escribir, que le hizo una prueba de su nombre y están desde cero. Entonces, este año es todavía más retador que el pasado, porque el pasado ya acabó. Y muchos de los niños no pudieron conectarse y se ha evidenciado que se distanciaron durante toda la pandemia y que hoy todavía no son localizables. Este año es de reto. Vamos a tratar de llenar a los profesores con los mejores docentes que podamos conseguir. Arranquémoselo al sector privado si hay que hacerlo, para que los niños de las escuelas públicas que tienen un rezago y que muchos de ellos tienen retroceso puedan aprovechar y tratar de llegar a nivelarse a los lugares a donde estaban el año pasado o a los niveles mínimos de sus pares en el sector público. Vamos a apoyar el sector privado, vamos a apoyar este proceso de la Secretaría de Educación, pero siendo honesto con las falencias y las dificultades que tenemos y no tratando de echarle tierra a los múltiples problemas que se están evidenciando en el sistema escolar, que no son culpa solamente ni de nadie, son culpa de la pandemia, son culpa de los problemas ancestrales que nosotros tenemos y de las condiciones socioeconómicas que tienen muchas veces los padres de esos alumnos.